Muy buenas tardes, soy el estudiante Alan Yair Dután Hernández de la Unidad Educativa Uniandes. El día de hoy le voy a hablar sobre el resumen del video de Vinicio Rosillo acerca del interrogatorio o examen directo. El examen directo o interrogatorio es el ejercicio técnico en la litigación oral respecto al testigo que presentamos en el juicio. Es la técnica que sirve para poder extraer la información del testigo de nuestra parte o también de la parte a fin de la postura procesal. Cuando nos referimos a la parte afín a nuestra postura procesal, nos referimos a la contraparte. En derecho penal sería la fiscalía o el fiscal. Los testigos presente, los testigos que presenten las partes son abordados con las técnicas de examen directo o interrogación por el acusador particular, el fiscal o cualquier parte procesal de esto, también como pueden ser terceros. El examen directo es la oportunidad de demostrar al juez la veracidad de nuestras proposiciones fácticas del alegato de apertura, es decir, acreditar la teoría del caso con los testigos. A través de las historias que cuentan los testigos, vamos a acreditar las teorías fácticas que hemos propuesto en la teoría del caso. Todos los testigos se deben someter al examen directo, ya que esto es obligatorio, pese a existir el contrainterrogatorio o contraexamen, que este no es obligatorio, sino que es a conveniencia de la parte. Una vez dicho que el examen directo es obligatorio para determinar las proposiciones fácticas, este también acredita credibilidad al testigo. En el contexto del relato del testigo, acredita la prueba documental y a copiar información relevante de otros testigos, puesto que los testigos contrarios pueden dar datos para acreditar hechos importantes en nuestro beneficio. Así como los testimonios acreditan sobre nuestra teoría del caso y nuestros hechos fácticos, en un contrainterrogatorio también se podría dar la acreditación por parte de otros testigos o en el mismo testimonio que exista de nuestra parte hacia hacia sus propios testigos, nosotros podemos ir acreditando cosas para demostrar nuestra teoría del caso. ¿Cuándo se desarrolla el examen directo? Se desarrolla en la etapa de juicio en el momento confrontacional, luego del alegato de apertura, aunque existen declaraciones previas al juicio, puesto que la oralidad se desarrolla en todos los momentos del proceso. ¿Cuál es la estructura del examen directo? Se proyecta hasta dos aspectos específicos. Una, acreditar al testigo y el segundo, acreditar el testimonio. En acreditar al testigo es fundamental, ya que la medida que acreditamos al testigo, le damos credibilidad al testimonio. Al acreditar un testigo es hacer válido o considerar que el testigo sea importante para el juicio, a través de varias preguntas que se pueden hacer al principio, pueden ser unas pocas dentro del interrogatorio. Claro que estas preguntas sin tocar los hechos de la litis y por qué están ahí, sino que vamos a entender al testigo cuál es cuál es su lugar en los hechos y demás y acreditarlos para que puedan ser buenos testigos. En el caso de un perito sería la experticia o cuáles son sus títulos para acreditar que él sería un buen testigo para el caso. En el caso de acreditar su testimonio, se refiere a que concuerde con lo dicho y se relacione con las pruebas mostradas. Al relacionarse el testimonio de la persona con una prueba o con un hecho fáctico con un hecho fáctico que ya esté, que no, no un hecho fáctico, perdón, un hecho probado en el juicio, se demuestra que el testimonio es real. Las características fundamentales del examen directo. Por examen directo, sus características son dos, el desarrollo escénico y el desarrollo delimitado. El desarrollo escénico es el que declara debe ingresar detalles de lo declarado en escenas detalladas.
El desarrollo escénico es el declarativo, el que detalla escenas puntuadas. En el desarrollo escénico vamos a ver, los testigos van a especificar lugares o escenas o cómo pasó, no simplemente el hecho, sino que más allá del hecho van a explicar cómo se sintieron, cómo fue la escena, cuál fue el objeto del problema. Y por parte del desarrollo limitado, pese a poder describir en la escena, el desarrollo limitado dice que debe ser concreto al caso y sin detalles que no tengan importancia al caso. En, en este caso, vemos el desarrollo limitado que que se puede llegar a dar en varios juicios, que de repente estén hablando sobre un tema en concreto y desvaríe o se cambia a un tema muy diferente a la pregunta. Entonces, esto es lo que controla el desarrollo delimitado. Producción del examen directo. La producción del examen directo se ve desde dos puntos, desde el orden de los testigos y el orden de los testimonios. El orden de los testigos siempre es estratégico. En primer lugar, se trata de poner al testigo más fuerte, ya que es una manera de abrir fuerte, y al final de cerrar fuerte también con un testigo fuerte. ¿Cómo determinamos quiénes son los testigos fuertes? Los testigos fuertes son las personas que intervienen directamente en el caso o que fueron los que sintieron el problema, los que estuvieron dentro del problema y, y dentro de estos dos se toman testigos medios, testigos de apoyo y demás. El orden de los testimonios. El orden de los testimonios por lo general es cronológico, que siga de acuerdo al orden del problema, desde que empezó hasta terminó. Pero se puede dar temático o de relato por conveniencia de excepción. Temático exactamente se usa más en las pericias, donde quieren saber algo exactamente de un tema en específico. O relato simplemente un relato en específico que se quiera dar a cualquier tipo de testigo para saber un hecho específico que haya sucedido. También siguiendo un orden cronológico, claro. Herramientas del examen directo. El testigo es protagonista de la declaración. Dentro del examen directo se debe tomar siempre como protagonista al testigo fuera del abogado, que no debería ser más que un directriz de las preguntas. Las herramientas por usar son las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, por excepción las preguntas cerradas, e igual las preguntas sugestivas, por excepciones. Las preguntas abiertas suelen ser consideradas en este lugar, que podrían ser cómo, qué y cuándo o por qué. Y las cerradas por excepción se podrían dar para especificar algo de las preguntas abiertas. Las cerradas normalmente se resuelven en una sola palabra. Y también las preguntas sugestivas pueden llegar a una respuesta de sí o no, a sugerir cuál va a ser la respuesta. Para todo este testimonio se debe llegar primero a una preparación. Para la preparación del testimonio, debo preparar a los testigos para el escenario, el cual es un ambiente pesado y hostil, pese a que se considera que solo van a hablar y van a salir muy rápido a veces. eh, este ambiente los hace sentir fuera de lugar y los hace sentir presionados. También se debe enseñar cómo realizar las posiciones, en dónde va a estar ubicado y cómo debe actuar. No solo, digamos, el abogado se va a parar a la derecha del testigo, por lo cual el testigo no debe mirar hacia la derecha, sino que debe mantener su mirada al frente, puesto que no está respondiendo al abogado, sino que él es el punto de atención. El abogado simplemente está leyendo las preguntas. También se debe tomar en cuenta prepararlo en el tipo de lenguaje, el cual debe ser
para declarar debe ser de entendimiento para el tribunal, pese a que hay algunos testigos que son, pues, que no, que se expresan de diferente forma, debe ser un lenguaje más neutro para el entendimiento de toda la sala. Bueno, para finalizar, cuando uno hace un examen directo, siempre deben pensar en el contraexamen, puesto que el contrario lo hará hacia nuestros testigos, siendo este que ahí debemos prepararnos más fuerte y prepararnos tratando de, ¿cómo diría?, sacar la mayor información del testigo antes de que la traten de usar en su contra. Muchas gracias.